Hola, bienvenidos a mi primer podcast. Mi nombre es Evelyn Joana Henao Villegas, docente de básica primaria, licenciada en lengua castellana y estudiante de maestría en educación de la Universidad Uniminuto. En este primer podcast buscaremos dar respuesta al porqué de la incidencia de los estilos y ritmos de aprendizaje en el ámbito educativo y con ello llevarnos a reflexionar acerca de cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo logramos los docentes identificar los estilos y ritmos de aprendizaje en ellos a través del análisis que docentes y estudiantes de diferentes niveles hacen con relación al tema, aunado a mi experiencia a nivel personal y profesional. Para que haya una mejor comprensión del podcast, este se ha propuesto en 6 etapas, las cuales he denominado así. 1. Introducción. 2. Desarrollo conceptual. 3. Aprender desde la visión del otro. 4. Aprender desde la experiencia propia. 5. Conclusiones. 6. Agradecimiento y cierre. Bienvenidos. Para iniciar nuestra etapa de desarrollo conceptual, debemos tener presente que la educación es un proceso en constante cambio, pues busca estar siempre a la vanguardia de las exigencias del entorno en el cual se desenvuelve el ser humano, el cual crea constantemente nuevas necesidades de aprendizaje y con ello nuevos retos para el proceso de enseñanza, lo cual se resume en la importancia de implementar estrategias que den respuesta acertada a las necesidades de nuestros estudiantes en cuanto a sus estilos y ritmos de aprendizaje, con el fin de lograr la construcción de conocimientos a partir de procesos integrales que sean significativos para poder lograr la transferencia del mismo en situaciones reales. No podemos entonces hablar de estilos y ritmos de aprendizaje sin conocer el significado de conceptos tan importantes para la educación como lo son la enseñanza, el aprendizaje, la metacognición, ritmos y estilos de aprendizaje. Veamos. La enseñanza. Uno de los ejercicios constantes del maestro es la enseñanza. Puede decirse que nuestras acciones en general giran en torno a ella, pero ¿qué es la enseñanza? Esta es una pregunta que pocas veces nos hacemos. De hecho, se nos hace más fácil determinar el concepto de aprendizaje que el concepto de enseñanza, mismo en torno al cual gira nuestra cotidianidad. Puede decirse que es una práctica que constantemente realizamos, pero que quizá poco podemos explicar. Al indagar sobre el concepto, encuentro que Dávila, en 1998, afirma que el maestro de hoy necesita enfrentarse a los grupos fortalecido con una formación pedagógica que lo dote de elementos suficientes para enseñar de forma adecuada, lo cual me lleva a pensar en la enseñanza como la respuesta cognitiva a la confianza existente entre el maestro y el estudiante con relación a lo que se aprende. De hecho, Sarsar, en 1988, decía que la enseñanza del aprendizaje son dos conceptos diferentes que los profesores hemos integrado en uno solo, creando una especie de dependencia cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje, lo cual significa que el fin de la enseñanza no es solo enseñar, sino que el estudiante aprenda. Al realizar la búsqueda sobre el concepto de enseñanza, se me hace curioso encontrar que en sí la mayoría de los artículos desarrollan más el concepto de aprendizaje que de enseñanza en sí. Tal vez esto es consecuencia de pensar que el éxito educativo se basa únicamente en el aprendizaje, que es el fin, y no en la enseñanza, que es el camino para llegar a tal fin. Finalmente, me parece pertinente incluir en este apartado la definición que aporta la Real Academia de la Lengua para el concepto enseñanza, donde lo describe como acción y efecto de enseñar o sistema y método de dar instrucción, lo cual lo limita a la acción de transmitir o indicar algo, poniendo a quien enseña en el rol de transmisor, guía u orientador. El aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior, el aprendizaje es un proceso profundamente ligado a la enseñanza, pero a la vez es muy diferente. De acuerdo con ello, Feldman en 2005 describe el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generada por la experiencia, lo cual se opone a la concepción que del mismo muchas veces tenemos los profesores cuando equivocadamente damos por hecho que hay aprendizaje si el estudiante logra responder mecánicamente a un cuestionario que involucra únicamente la memoria de manera momentánea, aprender para la evaluación y no para la vida, para el contexto, y que erróneamente determinamos como evaluación del aprendizaje. He ahí la principal dificultad para conseguir los procesos de transferencia del conocimiento en situaciones reales, lo cual se resume en el desarrollo real de competencias. En concordancia con ello, González en 2001 explica el aprendizaje como el proceso de adquisición cognoscitiva para el enriquecimiento y la transformación de estructuras internas de las potencialidades del individuo
para conseguir y actuar sobre su entorno. Y agrega más adelante que la tarea del profesor es hacer posible el aprendizaje de sus alumnos, lo cual se apoya en Contreras en el año de 1990, quien de manera indirecta relaciona el aprendizaje como la capacidad de darle sentido al conocimiento para que éste pueda ser utilizado con fines cotidianos y no solamente dentro de las tareas escolares. La metacognición. Ahora que hemos profundizado un poco sobre lo que es la enseñanza y lo que es el aprendizaje, dedicaremos un momento para hablar de la metacognición. Según Gleiser, en 1994, la metacognición es una de las áreas de investigación que más ha contribuido a la configuración de las nuevas concepciones del aprendizaje y de la instrucción. De otro lado, Flavel, en 1976, se refiere a la metacognición como el conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, lo cual nos lleva a entender la metacognición como la conciencia que se tiene del proceso de aprendizaje propio, la cual permite identificar fortalezas, dificultades y necesidades en relación con los estilos y ritmos de aprendizaje de uno mismo. También Carretero en 2001 aporta al concepto de metacognición cuando la explica a través del ejemplo de lo que algunas personas hacen al usar organizadores gráficos para comprender mejor la información, mientras que otros requieren una explicación visual o auditiva de esa misma información para poder ser procesada. Lo anterior se complementa con Zimmerman en 1989, quien visualiza la metacognición como el camino para mejorar el aprendizaje significativo, tanto de quien enseña como en quien aprende. Ritmos y estilos de aprendizaje. Luego de profundizar en conceptos de enseñanza, aprendizaje y metacognición, entraremos a hablar de lo que son los ritmos y estilos de aprendizaje, los cuales se abordarán de acuerdo con el profesor Benavides en 2024, cuando explica los ritmos de aprendizaje como la manera regular como se adquiere el aprendizaje y que pueden darse en un rango lento, moderado o rápido, dependiendo del rango de edad, el desarrollo cognitivo, experiencias previas, motivación, interés y la habilidad para la resolución de problemas. Más adelante, él mismo explica los estilos de aprendizaje como el modo en que los estudiantes aprenden y permiten la interacción sociocognitiva entre el sujeto y el entorno en relación con el aprendizaje. En concordancia con ello, Gutiérrez en 2012 afirma que tanto los profesores como los alumnos tienen una forma individual y propia para aprender y que ésta depende de factores fisiológicos, ambientales, emocionales y culturales, entre otros, lo cual se refiere a los estilos de aprendizaje. Ahora bien, en nuestra etapa de aprender desde la visión del otro, y para empezar a profundizar acerca de la incidencia de los estilos y ritmos de aprendizaje en el ámbito educativo, se hace necesario analizar la percepción de los mismos desde otros puntos de vista. Y para ello quiero hacer algo que no sé qué tan profesional sea, pero ha sido mi primer paso hacia la reflexión de cómo aprenden los estudiantes. Y es curioso, porque esta no se dio precisamente en el ámbito escolar, sino dentro de mi hogar, cuando como madre entendí que mi experiencia docente no era suficiente para acompañar a mis hijos en su proceso de aprendizaje, sino comprendía que aunque ambos han sido formados dentro del mismo hogar, por lo tanto el mismo contexto, bajo los mismos principios y las mismas prácticas educativas, sus intereses y estilos de aprendizaje son muy diferentes. Aún más cuando mi hijo menor presenta un diagnóstico de TDAH en un grado inferior. Por lo tanto, su dificultad para centrar la atención hace que le sea difícil el aprendizaje en algunos aspectos. Para empezar a comprender la diferencia de la que hablo, los invito a escuchar sus respuestas frente a la pregunta ¿cómo aprendes? Para ello, tendremos presente que Samuel es un niño de 11 años y actualmente cursa el grado sexto, y Jimena es una adolescente de 17 años quien inicia sus estudios de medicina veterinaria. Escuchémoslos. Samuel, cuando tienes que aprender algo que sientes que te da dificultad o algo que es muy desconocido para ti, ¿cómo te gusta aprenderlo o cómo sientes que lo aprendes más fácil? Con música y actividades. ¿Y qué tipo de actividades? Dame un ejemplo. Como en las actividades que es un jueguito y van explicando y lo vamos haciendo. Jimena, cuando necesitas aprender algo que se te dificulta, ¿cómo sientes que lo aprendes más fácil? Siento que lo aprendo fácil por medio de talleres escritos y organizando información en mapa conceptual, mapa mental y así. Al escuchar sus respuestas podemos inferir que, sin duda alguna, presentan estilos de aprendizaje muy diferentes e incluso sus ritmos de aprendizaje también lo son, por la diferencia de edades, factores fisiológicos
como el diagnóstico de TDAH en Samuel y las capacidades de procesar la información. Todo esto a pesar de que su contexto de aprendizaje ha sido el mismo en el hogar y en el ámbito escolar. Ahora quiero llevar nuestro análisis al campo profesional. El año pasado, 2023, tuve la oportunidad de tener en mi aula de clase a dos hermanos, Milan y Tiago Rojas Jiménez, ambos con diagnóstico de autismo en grados diferentes. Cabe resaltar que ningún autismo es igual a otro en sus características. Ambos hermanos tienen limitación en la comunicación. Milan desarrolla su proceso de comunicación repitiendo las frases de su interlocutor para luego dar respuesta a ellas, mientras que Tiago no se comunica de manera verbal. Ambos estudiantes evidencian resultados positivos en su resultado de aprendizaje, pero ambos requieren de la figura de autoridad que ejerce su madre de manera positiva para controlar sus emociones. Teniendo en cuenta las limitaciones de Milan y Tiago en la comunicación, se le preguntó a su madre cómo aprenden Milan y Tiago, y estas fueron sus respuestas. Milan aprende más que todo por visualización o lo que yo le enseño, ya que se le dificulta prestar atención, es muy observador, memoriza patrones e imágenes. Tiago aprende mediante videos o imágenes, memoriza fácilmente, tiene ciertas dificultades también con la atención, pero él se le dan ciertas instrucciones y las sigue, o sea, tienen que decirle específicamente lo que debe hacer para poder que él siga la instrucción, porque si no, no lo hace. Podemos entonces identificar que, aunque ambos utilizan patrones de visualización y memoria para su aprendizaje, uno de ellos lo hace a partir de su interés y el otro a partir de la instrucción. De otro lado, es necesario conocer las percepciones desde otro punto de vista y esta vez quiero que lo hagamos desde la experiencia docente. Para ello se le ha preguntado a Luz Mari Restrepo Pérez, licenciada en Educación Preescolar, especialista en evaluación pedagógica, magíster en Educación y doctora en Educación, cómo aprenden sus estudiantes y cómo logra identificar los estilos y ritmos de aprendizaje en ellos. Bueno, los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes son muy variados, porque hay unos estudiantes que son muy visuales, hay otros estudiantes que son más desde el movimiento, desde la lúdica, del compartir con otros. Hay otros que son más desde la parte auditiva, desde lo que escuchan. Otros más desde lo kinestésico, es decir, como desde lo que pueden experimentar, palpar, tocar. Hay unos que tienen unos ritmos de aprendizaje más desde la oralidad, más desde la escritura. Son diferentes ritmos que de acuerdo a sus propias formas de aprender, pues los estudiantes como que van acondicionando, dijéramos de alguna manera, o van acomodando a sus procesos. A partir de las respuestas de esta compañera se puede ratificar lo que dice Felder en 1988 al afirmar que cada uno de los estudiantes percibe y procesa la información de manera diferente. Por ello es importante identificar cuáles son los estilos de aprendizaje que predominan en el aula para que a través de la planeación curricular estos se adapten a los ritmos de los estudiantes. Para hablar desde la experiencia propia, debo empezar diciendo que llevo 20 años ejerciendo la labor docente y nunca he tenido un grupo que sea igual a otro. De hecho, ni siquiera en los 8 años de experiencia rural con la metodología de escuela nueva, que de cierta manera impulsa a todos los estudiantes a aprender de manera activa, siendo protagonistas de su propio aprendizaje, puedo decir que tuve un año lectivo donde todos los estudiantes se evidenciaran ritmos y estilos de aprendizaje igual. Si bien algunos estudiantes coinciden, otros requieren de enfoques diferentes en ciertas actividades. He aquí la importancia de la adaptación curricular y de la identificación de las características de cada grupo, entendidas como ritmos y estilos de aprendizaje, para que la planeación de clase busque dar respuesta a estas necesidades y expectativas de estudiantes y docentes. Conocer al grupo de estudiantes y conocerse a uno mismo como docente permite el diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo conocer nuestros propios ritmos y estilos de aprendizaje. De acuerdo con Felder, en 1988, los estudiantes tienden a aprender mejor cuando el estilo de enseñanza del profesor concuerda con sus preferencias de aprendizaje. Con relación a ello, debo confesar que me ha estremecido el darme cuenta que el diseño de mis clases hasta ahora ha estado enfocado más en mi estilo de aprendizaje que en el de mi grupo de estudiantes. Tal vez esto quiere decir que los profesores inconscientemente pretendemos enseñar a nuestros estudiantes como nos gusta aprender a nosotros. De otro lado, durante los años 2020 y 2021, época de pandemia, tuve a mi cargo un grupo con el cual me sentí muy cómoda. En ese entonces estaba en grado primero y segundo, sensación que fue similar desde la percepción de estudiantes y padres de familia, tanto así que este año fueron los padres de familia quienes solicitaron que estuvieran conmigo de nuevo.
A partir del estudio de los estilos de aprendizaje y la reflexión sobre los mismos, me he dado cuenta que dicha afinidad radica en que el estilo de aprendizaje que predomina en el grupo es el mismo mío. Particularmente puedo clasificar las características de aprendizaje de mis estudiantes con el modelo de programación neurolingüística propuesto principalmente por Bandler y Grinder en 1982, también conocido como VAC, visual, auditivo, kinestésico, siendo predominantes en mi grupo los estilos de aprendizaje auditivos y kinestésicos. Paulina es una de las estudiantes del grupo con las que compartí la experiencia en los años 2020 y 2021 en los grados primero y segundo y que actualmente compartimos de nuevo este año en grado quinto. Al preguntarle qué actividades sientes que te ayudan a aprender más fácil este año, su respuesta fue: yo aprendo más fácil cuando hacemos exposiciones, porque con la participación de cada uno de mis compañeros aprendo más fácil los diferentes temas. También con la explicación que mi maestra nos brinda, porque utiliza una muy buena manera de explicarnos para que todos entendamos el tema. En conclusión, y lo anterior no pretende que a los profesores se nos asignen únicamente grupos de estudiantes con estilos y ritmos de aprendizaje iguales al nuestro. Por el contrario, nos invita a que como docentes estemos en constante preparación para que seamos capaces de desaprender para aprender nuevamente. Actividades como la observación de desempeño de mis estudiantes frente a diferentes situaciones de aprendizaje, su actitud frente a la participación en las mismas, la respuesta a los procesos de aula, el reconocimiento de su historia biológica, académica y sus actividades preferidas en tiempo libre me han permitido identificar el estilo de aprendizaje predominante en mi grupo este 2024. En su mayoría son auditivos y kinestésicos, coincidencialmente un estilo de aprendizaje igual al mío. Bueno, y así hemos llegado al final de mi primer podcast. Espero que haya sido de tu agrado y que sea útil en tu labor docente. Agradecimientos especiales a Samuel y Jimena Penagos Henao, quienes generaron mi primera inquietud acerca de cómo aprendemos, a Cindy Jiménez, madre de Milan y Tiago, Luzmari Restrepo Pérez y Paulina Barrientos Jiménez, quienes con sus respuestas me ayudaron a aclarar mis ideas. Cabe resaltar que todas las personas que participaron en este podcast dieron su autorización para ser parte de él y quienes son menores de edad cuentan con la autorización de sus tutores para hacerlo. Gracias infinitas y hasta pronto.